y termina, ¿cuál puede ser el calificativo? Burlando, agrediendo verbalmente al reportero. No lo insulta, pero termina diciéndole, ¿vos por qué entonces no sos técnico? Le pregunta Durán al periodista. Exactamente. Que le reclama. Ya vamos a escucharlo, Ricardo, deme un segundo. Titulares esta mañana de la prensa en Argentina. ¿El de comercio cómo fue? ¿Nos trajimos la luz y los puntos? Titular de un periódico que se llama Extra. No tenemos luz, pero sí energía. Energía. Se refiere a Ener Valencia, que fue el autor del gol. Buen título. Expreso. Buen título. Silencio, Ecuador más vivo que nunca. Es que Ecuador arrancó esta eliminatoria castigado. Arrancó en -3 puntos. Debiera Néstor, ser primero. Estaría sobre el rango, no primero porque Argentina tiene 25, pero estaría siendo segundo de la eliminatoria y prácticamente clasificado. Por ese castigo del que estamos hablando, que le impuso la FIFA, es que no está en ese rango realmente. Así que el comercio con castigo y todo, vean dónde va. El comercio de Ecuador dice esta mañana, el que le gustó a usted. Nos trajimos la luz y los 3 puntos. A esta hora la celebración es gigante, muy ruidosa. Y la verdad se lo merece. Sí. Nos ganaron y nos ganaron bien. Así como nosotros lloramos y lloramos, ellos tienen que celebrar. Ellos tienen que estar celebrando. Desde Quito, Andrés, buenos días. ¿Qué tal, Néstor? Muy buenos días, gracias. Luego de casi 60 años, la selección ecuatoriana de fútbol logró vencer a la selección colombiana en el Estadio Nacional de Barranquilla. El día de ayer, a pesar de los cortes de luz, las personas en las calles celebraron y festejaron esta victoria. El único tanto lo convirtió Ener Valencia casi al minuto 7 del primer tiempo, luego de sacarse la marca de 4 jugadores colombianos y vencer al arquero de este país. El técnico de la selección ecuatoriana, Sebastián Becasese, celebró este triunfo ayer en el estadio de Barranquilla. Aquí una parte de sus declaraciones. Con la calma, sí, con la euforia y con el disfrute, porque las victorias hay que celebrarlas, y más si hacía 51 años que no se ganaba. Hoy hay que festejar, mañana hay que festejar, y después ya en su club los chicos prepararán cada día con compromiso, pensando a la distancia que en marzo nos vamos a volver a encontrar. Así que a fin de año levantaremos la copa, brindaremos por lo conseguido, que es muy poquito, pero que es un punto de partida, y también brindaremos para seguir humildes, con ganas de seguir aportando, creciendo y tratar de llevar al Ecuador a ese mundial tan deseado, ¿no? Dentro de la figura del partido también estuvo el argentino nacionalizado ecuatoriano Hernán Galíndez, el portero que ahogó el grito de gol por varias ocasiones a los colombianos. Un momento de mucha felicidad para mí y para todos. Sabíamos que veníamos a un estadio muy complicado, donde nos propusimos ganar, hacer historia. Nos encontramos con un golazo de Ener Valencia, y después con la expulsión de Piero Hincapié, que es una jugada fortuita, lamentablemente. El equipo corrió, metió, intentó jugar, la verdad que es un mérito enorme. Sin embargo, esto también generó que diarios importantes de acá de la ciudad de Guayaquil y de Quito titulen elogios a la selección. Por ejemplo, Diario Extra de Guayaquil tituló: "No tenemos luz, pero tenemos energía", es decir, haciendo elogios a Ener Valencia por el único gol que anotó durante el partido. Diario El Universo, en cambio, tituló: "Galíndez o Valencia, no importa, hemos ganado en Colombia". Sin embargo, no solamente hablemos de los principales titulares de los medios acá de Ecuador. En redes sociales, gran cantidad de memes también se viralizaron. Por ejemplo, de que ya Colombia no vendería energía a Ecuador luego de este triunfo de la tricolor en tierras colombianas. Ecuador está tercero en la tabla de posiciones y en esta última jornada sacó 6 puntos, es decir, venció a Bolivia y también a Colombia. Este es un informe de Andrés Donoso desde Guayaquil, Ecuador, para Blue Radio Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida.
empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... No muchas veces hemos tenido la ocasión de escuchar a Marvel junto a su hija Rafaela. Están hablando de lo que han padecido, sus asuntos de salud mental, su vida privada. Tuvieron la generosidad de sentarse y contarnos cómo han sufrido desde bullying hasta trastornos alimenticios. Gracias a las dos. Y ustedes lo pueden escuchar. Ahí está al aire en la segunda temporada de Qué Locura, en todas las plataformas de audio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. El presidente Petro está celebrando como suyo el triunfo de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Se llama Miguel Efraín Polo, tiene 47 años, va a cumplir 48 y finalmente obtuvo 57 de los votos, 7 más que en la votación de antier. A él le aparecieron 7 votos y a la otra, Claudia Dangond, que habían sacado ambos 50, se le desaparecieron 3 votos. Los votos en blanco se convirtieron en votos en favor de Polo. Los ausentes de antier volvieron ayer y votaron por Polo, y algunos liberales que antier habían votado por Claudia Dangond se voltearon y votaron por Miguel Polo. Una elección, la del magistrado de la Corte Constitucional, que deja muchas lecciones. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El presidente Petro está terminando su visita oficial a Brasil, desde donde ha descartado que vaya a haber una salida diplomática o un frente común en Venezuela, que era la mediación que estaban intentando México, Brasil y Colombia. Dice el presidente Petro que las elecciones de Venezuela, las del 28 de julio, fueron un error. Y le preguntan por Milei, y aunque Milei no estaba, era una cumbre del G20, dice el presidente Petro que él le ganó el aplausómetro a Milei. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... El show de sátira, ironía y humor más exitoso de la radio llega a tu ciudad. Ay, Voz Populi de Blue Radio presenta en vivo. Café, concierto, sentido del humor. Ven y disfruta del mejor humor en teatro directamente a tu ciudad. Con mucho gusto. Sonrisas y más sonrisas. Una pizca de humor. Para nuestra dura realidad. Boletas en mitaquilla.com.co. Bogotá, Teatro Astor Plaza. Una vez. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 10 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de las eliminatorias. Ya está sabido claramente la derrota de Colombia a manos de Ecuador. Pero empecemos por esto, las declaraciones de John Hader Durán. Balance igual, trabajamos, competimos, luchamos. Bueno, ya llegará el momento que nos toque ganar y seguir trabajando ahora a los clubes y bueno, cada quien a lo suyo. ¿Qué le faltó a la selección en esta oportunidad para haber conseguido el punto en Uruguay y haber ganado hoy? ¿Qué nos faltó en qué sentido?
hicieron mucho, pero ¿qué tuvo que haber faltado para eso? ¿Qué crees tú que nos faltó? Me parece que muchos centros repetitivos, me parece que algunos jugadores tuvieron que haber definido y muchos pudieron haberlo hecho. La apertura de cancha a veces fue imprecisa. Richard Ríos no entregó bien el balón. Juan Camilo Portilla me parece que también le faltó algo de experiencia, algo más. Por dejarlo así. ¿Y por qué no eres técnico? Porque no sé. Analista táctico de la escuela del Barcelona. Bueno, de afuera se ven los espacios, se habla mucho. Hay que entrar y jugar para ver cómo son las cosas. No, es un joven con gran futuro, es un delantero que brilla en Inglaterra, es un joven millonario, producto de sus capacidades en el fútbol internacional, pero realmente a quienes se les elogia también deben entender que la crítica llega en medio de las circunstancias y hay que tener inteligencia emocional en un momento determinado. En una misma línea a la del señor Durán, Richard Ríos. Queda frustración porque es la primera vez que perdemos 2 veces, pero esto es fútbol, Richard. No, demasiada frustración, no solo los hinchas, nosotros quedamos con demasiada frustración porque es muy demasiado difícil perder y más 2 partidos como lo acabas de decir que no lo hayamos hecho. Tu rendimiento personal, ¿cómo te ves tú? Autocrítica. Me veo bien, estoy bien, entero la verdad, pero ¿por qué la pregunta? ¿Por qué viene la pregunta? Richard, porque te vi. ¿Por qué viene la pregunta básicamente a mí? No, te digo que de pronto en el partido de Uruguay... No, yo solo te estoy preguntando, pues, ¿por qué? Richard, queda frustración, ¿no? ¿Por qué? Respóndeme, o sea, tú me preguntaste y yo te estoy respondiendo. No, te estaba preguntando por el tema de que, bueno, en el partido de pronto podías tocarla más rápido, porque te quedaste con que una de más, solamente preguntarte por eso. No, sí, no, yo no tengo nada contra usted, yo siempre le respondo. Bueno, pues acepto tu crítica, la verdad, el gol sale de un error mío, son cosas que tengo que mirar también, son cosas que tengo que mejorar. Y hoy acepto que no fue uno de mis mejores partidos, que tengo que trabajar, llegar a casa y mirar los errores que cometí. Empieza confrontando en el diálogo, al final acepta su error y su equivocación. Lamentablemente es el tono en el que los jugadores o algunos de los jugadores de la selección encaran las críticas producto de la derrota y el pésimo balance de 6 puntos, ninguno en esta doble fecha eliminatoria. El más claro y coloquial en la expresión de lo que pasó en Barranquilla fue James Rodríguez. Queríamos ganar esos 6 puntos, en Uruguay se nos dio el partido al final y hoy, digámoslo así, como dice, por una huevonada en el primer tiempo, un gol que no nos deben hacer ahí empezando y hemos tenido chances. En Bolivia también perdemos el partido por eso, porque no hacemos los goles y bueno, el fútbol es de hacer los goles, si no lo haces, pues pierdes. Se falla en la finalización, lo dice el capitán, el 10 de la selección Colombia, y es verdad, son 3 derrotas en los últimos 4 juegos para la selección, que ahora está cuarta, estacionada con 19 puntos, más 5 en la diferencia de gol, ya la supera Ecuador, que es tercera, también con 19, y más 7 en ese ítem. En marzo, Brasil, en ciudad por definir, será el próximo rival de Colombia, y Paraguay en la ciudad de Barranquilla. A propósito, Brasil empató 1-1 con Uruguay. Críticas para los brasileños. A Dorival le están dando con todo por sumar solo 2 de 6 puntos y a Vinicius Junior por estar lejos de su nivel habitual, ese que muestra con el Real Madrid. Uruguay ahora es segunda en la eliminatoria, el equipo de Bielsa con 20 puntos. Brasil es quinta con 18 unidades. La que va en velocidad crucero es Argentina. Derrotó 1-0 a Perú con un golazo de Lautaro Martínez. Argentina ya matemáticamente está certificada para el Mundial del 2026, llega a 25 unidades y es líder de la eliminatoria, mientras que Perú es colera, es décima con tan solo 7 puntos. Bolivia en el alto se dio puntos, lo que no puede hacer el equipo de Villegas. Bueno, le aconteció frente a Paraguay, que le empató 2-2. El efecto Alfaro sigue pegando duro, en positivo para los guaraníes. 6º partido invicto de la Paraguay de Alfaro, que se trajo un punto en el alto. Ahora es sexta Paraguay con 17 puntos en zona directa de clasificación al Mundial, mientras que Bolivia se mantiene séptima en repechaje con 13 unidades. ¿Y por qué se mantiene? Porque Venezuela cayó y duro frente a Chile. 4-2 victoria del equipo de Gareca, que respira. Chile
tiene tan solo 9 puntos, es novena, pero logró sacudir un poco la cabeza en medio de la crisis. Ahora es octava Venezuela con 12 unidades. Ese es el panorama de una eliminatoria que volverá dentro de 4 meses, ojalá con jugadores en mejor nivel para Colombia y ojalá con un alto rendimiento como lo tuvo a lo largo del 2023 y el 2024 esta Colombia, que ha terminado con un bajón futbolístico que le pega y duro en el cierre de la temporada. Y atentos porque hoy arranca la fiesta de los cuadrangulares semifinales en Colombia. Tendremos en la liga, por el grupo A, en esta jornada 1, a las 6:30 de la tarde, Millonarios en el Campín enfrentando al Deportivo Pasto, y a las 8:30 en la noche en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional frente a Independiente Santa Fe. Arranca la batalla, la lucha por un cupo a la gran final en búsqueda de la estrella del segundo semestre en nuestro país. 7:16, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es Un Lugar Seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... no roto. 7 de la mañana, 18 minutos. Ayer leí una nota de prensa en la que el psiquiatra español Enrique Rojas afirmaba: el 90% de las cosas que nos preocupan no se producen. Considero que esta reflexión encaja perfectamente con el momento que vivimos, donde abundan preocupaciones de todo tipo, económicas, políticas, personales, colectivas. Frente a esto siempre tenemos 2 opciones: desesperarnos y perder el control de nuestra vida, o actuar con cuidado y responder con sensatez a los desafíos que se nos están presentando. Cecilia Pérez también aporta un enfoque interesante al señalar que el problema de la preocupación está en la palabra misma. Ella explica diciendo: el prefijo pre indica anterioridad, ya sea local o temporal. Es decir, preocuparse es ocuparse antes de tiempo, antes de que suceda algo, antes de que haya necesidad real de actuar. Dicho esto, tampoco entonces podemos caer en el extremo opuesto de ignorar las alertas y pensar que todo está bien, porque hay gente que dice eso: no se preocupen, todo va a estar bien. Hay datos, hay situaciones que nos rodean que nos hacen tener esa emoción. Lo importante es encontrar un equilibrio y desarrollar una respuesta efectiva ante los problemas. Considero que esto se puede lograr a través de 3 pasos fundamentales. 1, identificar claramente lo que nos preocupa. Es esencial analizar si lo que sentimos es irracional o si realmente responde a algo que está sucediendo. Este ejercicio nos da una perspectiva realista y nos ayuda a comprender la situación. Lo segundo es actuar con inteligencia, con sabiduría y con fortaleza. Más allá de las emociones, es necesario enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Y lo tercero, mantener una evaluación continua, revisar si nuestra acción está siendo efectiva. Esto es clave para poder rehacer la vida. Mi experiencia espiritual ha sido de gran ayuda para enfrentar las preocupaciones. Me proporciona una actitud de confianza que mejora mi efectividad al actuar.
Esto implica vivir de manera consciente, estar conectados con el presente y tener la certeza de que todo, de una manera u otra, va a estar bien. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Cómo no perder la paciencia con mi pareja? ¡Ay, paciencia! ¿Dónde venden eso? Qué difícil, ¿verdad? Vivimos como una olla express, aguantando y sentimos que en cualquier momento simplemente vamos a explotar. Si estamos así es porque estamos aguantando. Y recuerda lo que siempre te digo, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. ¿Y cuál sería ese otro camino en esta situación? Pues tienes que entender qué es lo que está pasando, por qué ese comportamiento del otro te hace sentir así. La paciencia no va a hacer que desaparezca lo que está sucediendo. Haz de cuenta que tienes una gotera en el techo que todos los días amanece más grande. Ignorarla no va a hacer que desaparezca. Vas a tener que entrar al techo y mirar cuál es el tubo que está roto. Elegido el nuevo magistrado en la Corte Constitucional es el doctor Miguel Efraín Polo, 57 votos. Hay efectos políticos que se van a sentir a partir de hoy. Señor ministro del Interior, es el ministro que maneja la política en Colombia. Ministro Juan Fernando Cristo, buenos días, ministro. Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. Ministro, el presidente Petro dice en Twitter, gran triunfo. ¿El gobierno se siente ganador con la elección del magistrado Polo? Pues, Néstor, inicialmente yo leí el trino del presidente del gran triunfo del magistrado Polo, no del magistrado del gobierno. El magistrado Polo es un magistrado de profesión, lleva 18 años en la Corte Constitucional. Fue ternado por el Consejo de Estado, no por el presidente de la República. En una terna que además hay que decirlo, Néstor, hay que felicitar al Consejo de Estado, una terna, la verdad, de lujo, una terna de 3 profesionales del derecho muy reconocidos, con una trayectoria muy amplia e intachable, magistrados todos de origen y de tesis conservadoras, y eso hace parte de la riqueza, de la diversidad, de la fortaleza que ha tenido nuestra Corte Constitucional desde 1991. Yo creo que es una buena noticia. ¿Usted está seguro, ministro, que Polo, uno de los integrantes de esa terna, es conservador? Pues su trayectoria, su trayectoria en la Corte, pues a mí no me gusta, yo no digo conservador de partido, Néstor, sino conservador en sus tesis jurídicas. Por ejemplo, conversando con el magistrado Polo, como lo hice con el magistrado Tovar, que me pareció también una persona intachable y con una extraordinaria trayectoria, descubrí, por ejemplo, que el magistrado Polo había sido magistrado auxiliar del magistrado Luis Guillermo Guerrero en su momento, que Luis Guillermo Guerrero, para no ir muy lejos, fue tal vez el magistrado más vehemente en sus tesis jurídicas frente al acuerdo de paz con las FARC. No hubo fallo del magistrado Guerrero que de alguna manera reconociera el acuerdo de paz y tumbó varias decisiones que se tomaron en el Congreso y en el gobierno en ese entonces y salvó voto frente a decisiones que preservaron el acuerdo de paz. Y también en su momento la reforma al equilibrio de poderes que impulsamos, ministro, durante el gobierno Santos. Si usted cree que el magistrado ya elegido, Polo, es conservador, ¿por qué el gobierno hizo campaña por Polo? Es una terna conservadora. Polo hizo su campaña con todos los congresistas, como la hacen todos los magistrados, como se hacen todas las ternas. Yo creo que avanzó en el Congreso y el gobierno, obviamente la elección de la Corte Constitucional en este y en todos los casos y en todos los gobiernos es una elección compleja, es una elección mixta,
en la que participan las tres ramas del poder público en Colombia, en la que siempre hay un componente precisamente de posición política. La Corte Constitucional es un tribunal de origen mixto, jurídico, político, y el gobierno, y este gobierno y los anteriores siempre expresan opiniones frente a cada uno de los candidatos. Venir ahora, Néstor, con un debate que me parece a mí medio fariseico, ¿no? Medio de doble moral, de la intervención del gobierno en la elección, que no intervino el gobierno en la elección, no intervino en la postulación. El presidente del Senado es un presidente que ha demostrado toda su independencia del gobierno, pues me parece que es un tanto exagerado. Yo creo que la buena noticia, ¿qué es de doble moral? Que el gobierno, decir que el gobierno intervino en la elección del magistrado Polo. Venir a rasgarse las vestiduras porque el gobierno haya expresado alguna simpatía dentro de la terna. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo dije yo aquí. El gobierno intervino y el gobierno además tiene derecho a intervenir. ¿No es verdad? Pues todos los gobiernos han intervenido, expresan su posición. La discusión es cómo lo hace, de qué manera, respetando la independencia de los poderes, expresando su posición frente a las bancadas. Imagínense si la bancada de gobierno, por ejemplo, la bancada del Pacto Histórico o la bancada de partidos independientes de gobierno, toman una decisión y consideran que la mejor opción es la del magistrado Polo, pues el gobierno tiene una opinión también al respecto. Negarle una opinión al gobierno es absolutamente absurdo. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero déjeme ahí preguntarle, ministro, ¿por qué usted dijo hace 2 días, si es así, sincerándonos, ya pasó la elección, usted por qué dijo hace 2 días que el gobierno no tenía candidato, si evidentemente sí lo tenía? Pues es que el gobierno no tenía candidato porque la terna del Consejo de Estado, la bancada del Pacto Histórico tomó una decisión el lunes frente a la candidatura del partido del gobierno. Tenía candidato, pero el gobierno respetaba cualquier elección, que es el deber del gobierno que hiciera la Corte. Aquí la buena noticia es que el Consejo de Estado hizo una buena terna, que el Senado eligió. A mí me parece además muy positivo, Néstor, que después de un episodio lamentable que sucedió el lunes en la plenaria del Senado, con esta votación, con ese desorden, con los votos de más, que de alguna manera le hizo daño a la imagen del Congreso de la República, del Senado, a la credibilidad de sus votaciones, hayan rectificado muy rápidamente, que ayer el proceso haya sido bien organizado, transparente, con todas las garantías para los candidatos y las bancadas. Y la buena noticia aquí, Néstor, es que el Senado ha elegido un magistrado de 18 años en la Corte Constitucional, que ha demostrado independencia, que va a defender los derechos de los colombianos y que estoy seguro va a proteger y va a salvaguardar la independencia y el equilibrio de poderes en Colombia. Y yo creo que todos quienes tenemos alguna responsabilidad pública, en lugar de estar jugando a la política y fustigando cuando se pierde y celebrando cuando se gana una elección, como le pasa a algunos dirigentes políticos, debemos concentrarnos en defender y proteger a la Corte Constitucional y a la importancia que tiene la Corte. Esto es fundamental para el país. Es que miren esto, hay en los últimos días, perdónenme que me alargue en esto, yo he escuchado a dirigentes políticos comenzar a intentar estigmatizar y matricular políticamente a magistrados de la Corte porque sale un fallo que le gusta o que no le gusta a uno. Yo creo que eso no es serio, eso no es responsable con el país, y yo creo que aquí tenemos que, si realmente hay quienes viven saliendo a decir que el presidente Petro irrespeta a las Cortes, y los que más le respetan son ellos, matriculando a las Cortes e inventándose teorías de ciencia ficción. ¿A quién se está refiriendo, ministro? Me estoy refiriendo a muchos dirigentes políticos que en los últimos meses han venido hablando de
decretazos de conmoción interior, que hay magistrados. Imagínense qué magistrado en Colombia, Néstor. Yo se lo digo con toda franqueza y con la trayectoria que he tenido, y he participado en la elección de muchos magistrados de la Corte Constitucional. ¿Qué magistrado de la Corte Constitucional se le ocurriría avalar un decreto de conmoción interior de un gobierno, de este o de cualquiera, supuestamente para convocar mediante un decreto una constituyente, o para reelegirse, o para ampliar un periodo presidencial? Hombre, hay que pedirle seriedad a quienes han ejercido responsabilidades públicas en este país. Hay que pedirles seriedad, responsabilidad en sus juicios, en sus opiniones. Yo traduzco. Y que pensemos en el país, ¿no? Ministro, yo voy a traducir porque usted está hablándole a Pablo para que entienda a Pedro. Usted está hablando con Morales en Blue Radio para que entiendan otros políticos. Esta mañana y desde anoche, una vez elegido el magistrado Polo, hay muchos dirigentes de la oposición que están diciendo: Petro, Cristo querían candidato en la Corte Constitucional para alargar el periodo, para sacar adelante una constituyente, para buscar la reelección. Estamos de acuerdo en que usted está respondiendo a esos mensajes, ¿cierto? Pues desde hace ya varias semanas lo he dicho, y el presidente también. Dejemos la ciencia ficción, prepárense para las elecciones del 2026, preséntenle propuestas a los colombianos, cuestionen, como lo han venido haciendo, decisiones y políticas públicas del gobierno, planteen cuáles son los caminos, cómo se va a enfrentar temas como la situación fiscal o como la situación de seguridad del país en el 26. El gobierno va a dar todas las garantías para esas elecciones, pero ya, hombre, hace 6 meses decían que ya venía el coco de la constituyente, que viene lo de la reelección. El 20 de julio pasado, y yo creo que no le rinden cuentas a los ciudadanos de todas las barbaridades que se inventan. El 20 de julio decían que el presidente Petro no iba a instalar el Congreso, que iba a convocar una constituyente estudiantil en la Universidad Nacional, que iba a movilizar a las fuerzas indígenas en la Plaza de Bolívar para tomarse el Congreso. Nada de eso pasó, y ni siquiera salen a decir, oiga, no pasó. Pero ministro, después la constituyente, ministro, después la reelección. Pero solamente una ayuda de memoria. Quien habló de convocar a una asamblea constituyente fue el presidente Gustavo Petro. Pero un segundito, y se les caen todas esas teorías, y ahora ya después de eso empiezan a estigmatizar, a macartizar a candidatos a la Corte Constitucional simplemente porque tienen candidatos ellos. Y si me permite, yo termino. Y como se le cae todos esos castillos de naipes, como no hay iniciativa de constituyente, como ni siquiera, perdónenme que les diga, es que ni siquiera hay un proyecto de acto legislativo presentado al Congreso para tramitar una eventual reelección presidencial. Ministro, este gobierno sí respeta las instituciones, este gobierno no cambia las reglas de juego en la mitad del camino como otros. Entonces, dejen de inventarse tantas fantasías y pongámonos a trabajar en la solución de los problemas del país. Dos cosas sobre eso. Una senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, sí tiene la intención de presentar el proyecto. A ver, ¿con quién hablo? ¿Quién está? Ricardo Ospina, ministro. A ver, Ricardo, faltan 3 semanas para terminar el periodo legislativo. ¿Usted ha visto el proyecto de acto legislativo presentado? Porque no ha logrado los apoyos, pero ella lo ha expresado públicamente. Bueno, pero y no ha logrado los apoyos, ¿por qué cree usted? ¿Y por qué no tiene 10 firmas el proyecto de acto legislativo, Ricardo? Con todo el respeto, ni siquiera las 10 firmas. Ahora, senadores que tienen ideas, ha habido en este y en todos los gobiernos, y tienen todo el derecho a plantear sus ideas. 2, ¿quién abrió el debate sobre la constituyente en Colombia? ¿Quién habló del tema? El debate de la constituyente en Colombia está abierto de manera permanente y siempre aparece. En los últimos meses, ¿quién fue el que habló? Lo habló el presidente y lo habló el presidente, y lo cerró el gobierno hace meses. Por eso, como lo cerró, ahora se inventan supuestas teorías de ampliación de periodos que sí estuvieron en las mentes calenturientas de algunos hace unos años y que no prosperaron, y que en este gobierno no aparecen por ningún lado. Por eso le digo, para cerrar este debate, porque nos podemos quedar ahí, hombre, va a haber elecciones en el 2026.
Hay una Corte Constitucional independiente que garantiza la fortaleza institucional del país. El Senado hizo una buena elección, como hubiera sido una buena elección cualquiera de los 3 candidatos, y concentrémonos en preservar la institucionalidad de este país y en que los colombianos puedan elegir con garantías para todos los sectores un nuevo gobierno en mayo del 2026. Yo creo que eso es lo que le conviene al país, es la invitación muy tranquila y muy serena que le hago, ministro, a los contradictores y a los opositores del gobierno. ¿Por qué estaba, ya para cerrar este tema, ministro, por qué estaba tan interesado el gobierno y por qué se jugó tan a fondo el gobierno para lograr voltear los 6 votos entre lunes y martes a favor de Miguel Polo? ¿Por qué estaba tan interesado? El gobierno no se jugó a fondo por voltear los votos. Los senadores, cada uno votaron, las bancadas fueron tomando posiciones. Hombre, yo he participado en muchas elecciones de magistrados de la Corte como senador y hace 8 años como ministro del Interior. Las dinámicas de esas elecciones son unas dinámicas propias, se van abriendo espacios, se van planteando alternativas. A mí los candidatos todos me gustaban, y las bancadas van tomando posiciones, se van dividiendo, se van generando consensos. Eso es natural en la elección. Yo no sé por qué ha generado tanta sorpresa y atención esta elección, y se les olvida, a veces olvidamos la historia como si fuera la primera elección que ha sido apretada, siempre estas elecciones generan la atención del Senado y también de la opinión pública, y esta es una elección más. Yo no le pondría tanta tiza a eso. Pero ministro, ¿no es cierto que el presidente Petro directamente estuvo llamando desde Brasil a congresistas para pedirles que votaran por Miguel Polo? ¿Eso es falso? Yo no conozco de ninguna llamada del presidente que estaba en el G20 a congresistas. No ¿Es creo falso que la senadora María José Pizarro les decía a los congresistas que estaban indecisos que ella les ponía de inmediato al presidente al teléfono para que los convenciera? No sé qué pasó en el Senado, pero yo no creo que María José les haya puesto el presidente, pero hay que preguntarle a María José, eso sí no respondo. Pero eso indica, ministro, que el gobierno sí se jugó a fondo para apoyar a Miguel Polo, y es legítimo, no sé por qué se niega. No es que se niega, es que ¿qué quiere decir jugar a fondo? El gobierno expresó una simpatía, la bancada del pacto histórico, no solamente María José, todas decidieron que la mejor opción era Miguel Polo, y yo creo que a eso no hay que ponerle tanta, vuelvo y digo, pensemos en cómo está conformada la Corte y en defender esa independencia de la Corte Constitucional y su papel en la salvaguarda de la Constitución. Sobre el tema de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, esta mañana el expresidente Duque está diciendo que lo que hay en juego es un intento del presidente Petro de prorrogar el periodo presidencial, que sería un periodo de 6 años. ¿Están pensando en eso? Ay, Néstor, hombre, hay que pedirle al expresidente Duque, que ya dirigió los destinos de este país, como a otros dirigentes políticos que han tenido altas responsabilidades, mucha más seriedad, mucha más responsabilidad, y que, vuelvo y digo, hace 20 años en Colombia a algunos dirigentes políticos les dio por cambiar las reglas del juego, por inventarse la reelección presidencial, y eso no está en la agenda ni ha pasado por la cabeza del presidente ni de nadie del gobierno, y desde que asumí el Ministerio del Interior he venido insistiendo a todos los colombianos, Néstor, y vuelvo y lo reitero, que es importante respetar el calendario electoral, que el calendario electoral en Colombia es sagrado, y eso es uno de los puntos fundamentales del acuerdo nacional, al cual algunos de los dirigentes políticos incluso se han negado a conversar siquiera sobre él. Yo creo que, vuelvo y digo, hay que dejarse tanta ciencia ficción y concentrarnos en cómo vamos a enfrentar los colombianos los problemas que tenemos hoy, y no gastar tanto tiempo en teorías absurdas. Vale. Ministro, le hago una pregunta final sobre un tema diferente. Mañana es día de aniversario, se cumplen 8 años desde que se firmó el acuerdo de paz del que usted en otro gobierno también fue protagonista, el acuerdo con las FARC. El acto que tienen previsto en la Casa de Nariño, no en la Casa de Nariño, en la Plaza de Bolívar. En la Plaza de Bolívar, sí, ministro. ¿Cómo es en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar?
Gracias, Néstor. Mire, se cumplen 8 años del acuerdo de paz, casi que es la mitad del periodo, está planteado a 15 años, y las celebraciones ya comenzaron desde el lunes. Tuvimos seminario sobre todo el proceso de reincorporación, de las instancias étnicas también, un balance del capítulo étnico del acuerdo de paz, de cómo ha favorecido a comunidades indígenas y afros. Hay distintos actos, hay reunión del Consejo Nacional de Paz, de la Sociedad Civil por la Paz, hay distintas actividades, no solamente en Bogotá, sino en distintos territorios del país en la conmemoración de los acuerdos de paz. El acto central al que viene la subsecretaria general de Naciones Unidas el día de mañana con otros actos y con las víctimas del conflicto es en la Plaza de Bolívar, en donde vamos a tener, con la asistencia del señor presidente de la República, varios eventos culturales. Hay una feria microempresarial, Néstor, que va a recoger los emprendimientos y los procesos de producción en distintas zonas del país de los excombatientes de las FARC que cumplieron con el acuerdo. Tenemos también, como parte del aniversario, estamos preparando el apoyo, se está tramitando un proyecto de ley para que ampliemos el periodo de las zonas PEDES de Colombia 7 años más para podernos concentrar en esas transformaciones territoriales. Hemos venido trabajando en la tarea que nos encomendó el señor presidente de coordinar la implementación del acuerdo de paz en el plan de choque que presentamos a Naciones Unidas hace un mes. Digamos que hay muchos eventos durante la semana con un solo mensaje: que seguimos trabajando en la implementación de la paz, que la implementación del acuerdo de paz es fundamental para construir paz en este país hacia el futuro, y que las transformaciones en los territorios son claves para que superemos la violencia que se recicla una y otra vez a lo largo de la historia en las mismas zonas de conflicto en las cuales estábamos trabajando. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, esta mañana en Mañanas Blue, 7:42 minutos. Ministro, gracias. Feliz miércoles para usted. Muchas gracias, Néstor. A ustedes un saludo muy especial. 7 de la mañana, 42 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Alertas ayer nuevamente y ya en modo grito de auxilio del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, gran ojo avisor de las finanzas del Estado colombiano y halcón vigilante de que se cumpla con la regla fiscal. Por lo demás, una ley de la República, la 1473 de 2011, que dice que los gobiernos solo pueden gastar hasta cierto punto y no pasarse más allá de ese tope. Semáforo en rojo para evitar que se ferien la casa, que gasten lo que no tienen, que se endeuden más allá de su capacidad y que nos dejen empeñados por décadas y por años hipotecando hacia el futuro de 50 millones de colombianos. Una regla fiscal que está volándose actualmente el gobierno de Gustavo Petro ante 3 años consecutivos de caída en el recaudo de impuestos, que es de donde sale la principal fuente de ingresos, y en medio de un tren de gastos que no se frena y que tiene al gobierno gastando a manos llenas. Descuadre y desfase que le está abriendo un hueco gigantesco a la cobija de las finanzas públicas y que nos tiene a puertas de una rebaja en la calificación soberana, como lo acaba de invertir el banco más grande de los Estados Unidos, JP Morgan, y como se refleja de hecho en las cada vez mayores primas o intereses que le cobran al país cuando sale a buscar afuera plata prestada. La elección de Miguel Efraín Polo como magistrado de la Corte Constitucional es sin duda una victoria política del presidente Gustavo Petro sobre la oposición y podría traer consecuencias incluso de cara a las elecciones de 2026. Para garantizar la elección de Polo Rosero, el presidente se la jugó a fondo para revivir la coalición que le garantizó el triunfo en las urnas en las elecciones de 2022. Se unieron todo el pacto histórico, la mayoría de senadores del Partido Liberal, la mayoría del partido de la U, los conservadores
Atención, hay varias noticias esta mañana en desarrollo. Va a haber fusión de los supermercados que deja de utilizar Colsubsidio, los está absorbiendo ARA. ARA es de la portuguesa Jerónimo Martins. Sí, señor. Víctor, ¿no? Sí, señor. Y bueno, esto cambia un poco el panorama, Néstor, porque hasta el viernes pasado informábamos aquí que se iban a cerrar, simplemente se iban a cerrar los mercados Colsubsidio. Me da la impresión en un momento hablamos de 100 unidades, pero el logo. Sí, es cambiarle prácticamente el logo. Quedan, según ya información oficial de la compañía, 75, 76 establecimientos en el país, pero sí sonaba muy extraño que después de tantos años de tradición, de historia, de locales muy posicionados, simplemente decidieran cerrar. Y porque si estaban pasando dificultades financieras, de pronto porque no buscaban otra alternativa, otra opción, pues como apareció. por ejemplo la venta de sus supermercados o alguna integración con otra compañía. Sí, señor, aparece ese milagrito y lo está confirmando la superintendencia de Industria y de Comercio en este momento, una posible integración empresarial entre Colsubsidio y ARA. Porque esta es una disparada, un crecimiento gigante, por supuesto, para ARA en su operación en Colombia. Hay otra noticia que les ampliamos en segundos: problemas graves de movilidad esta mañana en el sur de Bogotá. Después de la entrevista, Ricardo, con el ministro del Interior, ¿le quedó claro? El gobierno no está pensando en reelección, el gobierno no está pensando en alargar el periodo, el gobierno no quiere magistrado en la Corte Constitucional. Pero apoyó a Miguel Polo. No, lo apoyó. Pero a ver. Claro que lo apoyó. Y le hizo campaña y se jugó a fondo hacia el ministro. Pero además es que el principal vocero del gobierno. Pero no hay detrás del apoyo. No están comprando un magistrado, me parece que es el mensaje del ministro del Interior. Un acto que... fraternal, un acto... Yo creo que aquí es un acto desinteresado. Esta noticia es... filantrópico. No hay ningún interés del gobierno. No, Ricardo, no. Los gobiernos todos tienen intereses en que haya alguien cercano en la Corte Constitucional. Entonces, ¿sí era su candidato? A sus afectos ideológicos. Dice el ministro que es un irrespeto decir que los magistrados tienen su corazoncito político. No, pero... De ahí... Vladimir Fernández, que fue secretario jurídico de Palacio, ¿en serio, por ejemplo, sería una persona imparcial frente al gobierno del presidente Petro? Bueno, en lo que haya de ser, él se declarará impedido. Pero de ahí que haya un parlamentario que el gobierno prefiere sobre otro, a que haya un parlamentario que llega a un magistrado comprado, adicto, afecto a los intereses del gobierno, también me parece que hay una diferencia. Pero creo que es muy importante lo que nos dijo el señor ministro en la entrevista. Dos cosas. La primera, reconoce que sería, citando sus palabras, fariseo, no pensar que el gobierno tiene simpatías. O sea, aceptó que hicieron campaña por el magistrado Polo. Entonces, acepta que no lo habían aceptado, porque él decía antes que el gobierno no tenía candidato. Cuando uno hace campaña es porque sí tiene candidato. Y cuando uno tiene afectos es porque sí hace campaña. O sea, lo demostró y lo aceptó. No. Yo no estoy descubriendo nada. Simplemente el principal vocero del gobierno, qué bueno que Héctor, nos sinceremos. Exacto, aclaró y cambió de posición porque ayer decía otra cosa. Exacto, qué bueno que nos sinceremos, qué bueno que dejemos de tener doble moral para rasgarnos las vestiduras de lo que aplaudieron las cosas de lo que aplaudieron antes. Le agradezco que no me interrumpa. Y lo segundo es que él dice que hay personas en los medios y en la oposición que se inventan la fantasía de la reelección y que eso es ciencia ficción. Y aceptó al final, cuando Ricardo le preguntó, que el primero que habló de constituyente fue el señor presidente. Y lo habló no una vez así por fuera del libreto. Lo mencionó en varios discursos. Entonces, que el país prenda las alarmas desde los medios, desde la oposición, desde el Congreso, sobre un eventual alargamiento del periodo presidencial. Esa es la tesis de esta mañana. Claro, que está respondiendo el ministro. Apenas natural cuando fue el señor presidente el que lo dijo y lo aceptó el ministro del Interior. Entonces yo creo que esas dos cosas son muy importantes. Sí. Y la otra cosa es la realidad. La realidad es que ganaron voto a voto, ganaron volteando gente, ganaron ofreciendo cosas con el rol activo del señor procurador, el recientemente elegido en el Congreso. Allá estuvo
cobrando y haciendo seguimiento a todos los votos y ganaron. En relación con como lo han hecho en relación varios con la primera, gobiernos. les voy a hacer una revelación escandalosa. Está de día y está haciendo un poquito de sol en Bogotá. No se una burle, revelación Héctor. escandalosa, No se burle porque es que ellos habían dicho lo contrario. Absolutamente reveladora. Ellos habían dicho lo contrario. Reveladora y novedosa. Está de día y está haciendo un poquito de sol. Usted no había negado aquí que el gobierno tenía candidato. Claro, que el había dicho que no. Señor, usted era el principal que decía que no. No, señor. No, para nada. Jamás que respetáramos a la Corte. Por Dios, claro, había una campaña y había una campaña por parte del gobierno. Yo siempre pido respeto para las Cortes y ustedes nunca lo tienen, pero yo lo sigo pidiendo. En relación con la actividad política, pues tiene unas reglas de juego distintas, pero lo que yo sí no puedo admitir, sin molestarme, y perdónenme que me moleste cada vez que lo digan, es que han nombrado un magistrado, cualquiera que sea, y ese de ahí en adelante lo que va a hacer en la Corte Constitucional es decidir de acuerdo con unos mandatos políticos y no de acuerdo con su interpretación de la Constitución. Eso no lo puedo aceptar sin molestarme. Yo sé que me molesto con estos temas y comete el error de molestarme, pero no puedo dejar de hacerlo porque me parece de una enorme irresponsabilidad sugerir que los magistrados le atienden a los gobiernos para tomar las decisiones en la Corte. Los congresistas sí le atienden a los gobiernos para tomar decisiones en el Congreso, cuando legislan o cuando toman o cuando hacen elecciones como ayer. Claro, así funciona la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, pero así no funciona la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Solo le hago una pregunta, que no entendí la respuesta del ministro. Si usted cree, como cree el ministro y como creen muchas personas, que el magistrado Polo es conservador ideológicamente, no de partido conservador, ¿cierto? Que fue ternado y que ha trabajado con magistrados conservadores, ¿por qué el gobierno hizo campaña por un magistrado conservador? Yo imagino que porque era el menos conservador de todos, que fue entre otras cosas las razones por las cuales finalmente ganó el doctor Polo. El doctor Polo, por ejemplo, obtuvo los votos de los senadores que representan organizaciones cristianas, no católicas, porque consideraron que garantizaba mejor la libertad de cultos que otros gobiernos, porque, por ejemplo, otros consideraron que él, digamos que protegía mejor las normas derivadas del acuerdo de desmovilización de la guerrilla con la guerrilla de las FARC que otros candidatos, porque, por ejemplo, creo que el Partido Liberal votó por él y además hizo una muy amplia campaña, según ustedes han contado acá. Claro, digamos, si a alguien le debe la elección el doctor Miguel Polo más que al presidente Petro, es al expresidente Gaviria, según han contado en una emisora que se llama Blue Radio. Y Vladimir Fernández, ¿no? que era su magistrado titular. Y ese señor, el expresidente Gaviria, que es un muy duro crítico del gobierno del presidente Petro, seguramente escogió a ese candidato de los tres porque encontró que tenía una visión menos conservadora o, entre comillas, más liberal que los otros dos y que representaba mejor el espíritu de la Constitución del 91. Y porque Vladimir Fernández se los presentó y seguro conversaron mucho porque era el magistrado auxiliar del ex jefe jurídico de la Casa de Nariño. Pero entonces es del bolsillo de quién finalmente, Néstor, porque oigo decir que el gobierno movió sus fichas para que fuera elegido y por tanto hay que concluir que va a ser del bolsillo del presidente. Pero también oigo decir que César Gaviria le hizo campaña y que entonces por tanto va a ser del bolsillo del Partido Liberal. No puede ser las dos cosas, Néstor. Entonces aquí sí estamos en una falla de razonamiento muy seria. No, Andrés. No pues puede hay votos ser de los dos. Yo creo que sí puede ser las dos cosas. Claro, hay votos de los dos. ¿Cómo va a ser verdad? A ver, ¿cuál es su teoría, Ricardo? Un mismo magistrado sea del bolsillo del gobierno y de uno de sus grandes opositores. Hay un tema fundamental y es que no podemos colegir que un magistrado de la Corte, por haber tenido unos apoyos, va a ser absolutamente fiel o va a plegarse absolutamente a lo que le digan desde el gobierno o le pida al expresidente César Gaviria. Bueno, Ricardo, estamos tiene de vuelo propio, es un jurista importante, es un hombre reconocido. Eso me encanta que lo admita. Eso es importante. El gobierno le hizo campaña, que no quiere decir que Polo está entregado al gobierno. Por supuesto, se la hizo. Que sería un irrespeto. Dicho lo anterior,
anterior, el hombre, el doctor Polo sí tiene una deuda de gratitud con el gobierno porque impulsó su campaña. Y eso es innegable. Y veremos cómo falla el doctor Polo, por ejemplo, la reforma pensional que tendrá que asumir su despacho en discusión con los demás magistrados en el mes de febrero. Seguramente lo hará de acuerdo a su conciencia. Pues esperemos. El magistrado Polo ganó porque la oposición gritó lobo y nadie les creyó. Solo lograron asustar con esa estrategia Uribe-trumpista, que le sale bien a Uribe pero y a no Trump. me saque a Trump ahora, que eso que tiene que ver Sí, Trump. porque es exactamente lo mismo. Y en la Corte, el tema de Trump en tema de la Corte es importante. Y eso le sale bien a Uribe y a Trump, pero pues no aprendices de populismo que trataron de asustar con eso. Polo ganó por el apoyo de César Gaviria, que es antipetrista, y del partido de la U. Porque el gobierno usó la estrategia del ministro Cristo de escoger la cara de la moderación, mientras que la oposición escogió la cara de extremista. ¿Y porque usaron ¿Cuál es la cara extremista de la oposición aquí, Álvaro? Pues salieron a decir que Polo era peligroso porque le iba a entregar la Corte Constitucional a la reelección de Petro, esto se iba a volver Venezuela, y con eso lo único que hicieron fue hacerle daño a Claudia Dangond porque le hicieron ver como extremista ideológicamente e inclinada políticamente por reacción. Eso fue un absurdo. Y lo otro es que usan siempre la misma estrategia esa de que yo llamo atajar a Petro con teorías de conspiración, con el cuento desgastado del castrochavismo, y eso que es la única estrategia que tienen contra Petro, y eso no funciona. Con esa Petro les ha derrotado una y otra vez. Eso no funciona. Creyeron que esta elección era como la de Fico en Medellín hace un año, Petro o Fico, y esta elección era muy distinta, pero son muy burdos porque creen que esas teorías conspirativas funcionan acá. Burdos tomar fotos, a pedir fotos de los votos, eso sí es burdo. Escucho teorías sobre el ganador. Hablan como si estuviéramos en la democracia inglesa. A ver, Aurelio. Esto fue a la colombiana, con todas las implicaciones que tiene voltear votos a la colombiana. Claro, y tomarle fotos para mostrarla volteada. No crea que eso fue por amor al arte. A ver, señor Aurelio. Así se haga como desentendido. Aurelio tiene la palabra. Gracias, Ricardo. Néstor, no nos pongamos a hacer las teorías pues de los ensayos de la Manual de Ciencia Política de Divergé. ¿Sí? Esto se ganó con mermelada. Así de sencillo. Que César Gaviria es opuesto al gobierno, que el Partido Liberal es opuesto al gobierno. Les recuerdo a los señores panelistas que hoy el Partido Liberal es un partido de gobierno. Es que César Gaviria saca unas cartas y tapa eso, pero el Partido Liberal es de gobierno, no se les olvide ese detallito. Está reconocido como partido de gobierno y como tal votó. Esto lo ganó el gobierno para oponerse a rivales que tenían el respaldo de la oposición y usó mermelada. Así el ministro Cristo no lo niegue de manera, con todo respeto se lo digo, un poquito caradura, diciendo no, nosotros el libre albedrío, no sé qué. Pues tanto que el mismo Héctor y el mismo Álvaro reconocen aquí que bienvenidos a la política. Esto se ganó con mermelada, con eso se ganó. Funcionarios de distintas dependencias visitando congresistas y senadores en las oficinas, y tengo la fuente. Llamadas de María José Pizarro. Dígame, ¿dónde está la mermelada? ¿Cuál es el puesto nuevo? Cargos, ofrecieron cargos. ¿Cuál cargo? Deme un ejemplo. Pero el punto ¿qué cargos? Yo sí quiero saber qué cargos. El punto no queda ahí. ¿Qué cargos? ¿Qué cargos, Aurelio? Yo sé que los gobiernos... Yo sé que los gobiernos son muy poderosos, Aurelio, pero dígame qué ha oído o qué sabe usted, qué repartieron, porque de momento no ha habido ningún nombramiento. Tengo una fuente que no estoy obligado a revelar de que se le fueron a su oficina a ofrecerle cargos funcionarios del gobierno. Y tengo el mismo dato de Ricardo Ospina que María José Pizarro llamaba a senadores y les decía, ¿quiere que le conecte el teléfono con Petro? Tengo esos datos y a mí Luis Ernesto Gómez no me va a obligar a violar mis fuentes. No nos cuente la fuente, Aurelio. Cuéntenos qué cargos ofrecieron. Hasta ahí. Bueno, hasta ahí. la reputación de la gente es muy fácil. Yo le doy Luis Ernesto, yo con mucho gusto, con mucho gusto le planteo lo que se dijo en el Senado. ¿Qué, Ricardo? Pusieron sobre la mesa, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, pusieron sobre la mesa el Ministerio TIC,
que la U se volteó a última hora. Ricardo, ¿no? Si llega a haber cambios en estos días, si llega a haber cambios de gabinete, le diré, usted, doctor Ospina, estaba bien informado. Oiga, tuvo francamente, digamos, yo entiendo, Néstor. Lo que pasa es que no aparecen en este momento los cargos. Me pregunto, ¿ofrecieron puestos en la diaria de la Contraloría, por ejemplo? ¿Ah? Néstor, Luis, pero quiero terminar, si me permite terminar. Termine, Aurelio. Si me quieren creer, créame, y si no, no. Pero quiero decir una cosa. Aquí falta un detallito, que es lo que llaman en las elecciones, y esto Héctor Rivero lo sabe muy bien, el llamado deber de desobediencia. Es decir, aquel magistrado que lo elige el gobierno y que después desobedece. Por ejemplo, María Victoria Calle, cuando la eligió el gobierno de Uribe, después aplicó deber de desobediencia. Porque son más aquí independientes, lo único que nos queda, Aurelio, no es que... Pues son todas las teorías de conspiración que han venido hilando no tienen sustento alguno. Perdón, Luis Ernesto, si nos porque todas esas teorías de conspiración según las cuales los magistrados llegan... A ver, termina Luis Ernesto, termina Aurelio, lo escucho a usted. Termina Aurelio, por favor. Lo que yo no le puedo dar las pruebas a Ernesto, pero sí le voy a mandar un manual de Carreño que le ayuda. Néstor, calmado, hombre, calmado, que me le va a dar un infarto a Aurelio. No, pero es que no deja hablar. Listo. Yo los disciplino, usted tranquilo. Señor, termina don Aurelio Suárez. Yo aspiro a que el magistrado Polo, y esa sí es la prueba reina, aplique el deber de desobediencia. Es decir, esperemos si el magistrado Polo de verdad era un magistrado apéndice del gobierno de Petro o es un magistrado tiempo que al tiempo, Aurelio, por sus votos que el gobierno hizo, que el gobierno hizo todo lo posible, movió todas las clavijas, utilizó todas las presiones, hasta quitarle vocerías o exigirle votos públicos a senadores y que tenían que tomarle la foto al tarjetón para después mostrarla, utilizó todos esos mecanismos para tratar de tener un triunfo. Está bien que los políticos está bien que los políticos se dediquen a vender teorías de conspiración, pero creo que nuestro deber aquí es tratar de explicarle a los oyentes que tiene sus